desde sus casas, que hoy no vinieron, que hoy no están. Bueno, Nati, digamos, se le rompió la moto en el camino. Bueno, saludo a Rod, que hoy justo tenía familiar. Oramos por ella también. Bendecimos a Maxi, que está conectado hace un ratito de 3 años. Le saludamos a Maxi. Así que bueno, bendecimos a todos aquellos que están conectados y nos ven. Esta hermana que preguntó dónde estábamos, que queda lejos, la saludamos, la bendecimos. Estamos a su servicio para bendecir. Pero hoy estamos en la casa de Dios y hoy tengo un tema muy especial para compartir con ustedes. Y quiero que no se distraigan, que me presten mucha atención, porque tenemos solamente unos minutos para compartir el mensaje, con el cual vos vas a arrancar este lunes, vas a comenzar a caminar este lunes. El título del mensaje es Creyentes con convicciones firmes. Creyentes con convicciones firmes. ¿Me explico? ¿Vieron? Vayan a Génesis, mientras tanto vayan a Génesis. Vamos a ir al primer libro de las Escrituras. Porque antes de comenzar, quiero iniciar con una pequeña introducción. No busquen lo que les voy a leer, sino que lo lean de la pantalla. Por eso les mando al Génesis. Proverbios 3, de 5 a 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocelo en todos tus caminos, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en cada situación que haces. Tenés que reconocerlo al Señor tu Dios. Poner a Dios primero, iglesia, no es solo un acto de fe. No es solamente un acto de fe, sino es una declaración de prioridades. Es poner a Dios primero. Es decir al mundo y a uno mismo: yo no soy el centro. Es decirle a las personas de afuera y a vos mismo: yo no soy el centro. Hay algo más grande que me guía, tenés que decir. Hay algo más grande que me guía y se llama Jesús. Esto te cambia. Esto te transforma todo. Porque cuando el hombre, como sinónimo de ser humano, varón, mujer, se pone como centro de su propia vida, todo termina dependiendo de tu fuerza, de tu lógica y de tu control. Pero cuando ponemos a Dios, cuando ponemos a Jesús primero, entendemos que existe un orden mucho más sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y una fuerza más alta y una visión más amplia que trasciende nuestras limitaciones humanas, que lo trasciende todo. Por eso no se trata de una religiosidad, como muchas veces hacemos. Hay personas que van como un ritual a la iglesia. No se trata de una religiosidad. No se trata de un movimiento donde las personas van porque hay como una expectativa de algo. No. Se trata de alinearnos al orden divino. Se trata de caminar dentro de su voluntad. Se trata de reconocer que tu mente, por más brillante que sea, necesita dirección. Por más brillante que sea, necesita dirección. Que tu voluntad, por más firme que parezca, necesita humildad. Porque a veces el orgullo nos lleva a decir: no, yo lo hago de mi manera. Y que tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, aunque sean buenos, sean nobles, tienen que estar y unificarse al propósito divino, para que vos entiendas que esto va mucho más allá de lo que podemos entender o de lo que podemos comprender. Tenemos que entender este principio, iglesia. Vivimos hoy tiempos muy profundos en decadencia moral y espiritual. Hoy vivimos una decadencia moral. Vemos una sociedad que está totalmente destruida. Vemos jóvenes en comportamientos totalmente inapropiados que jamás imaginamos ver.
llamaría hoy la Babilonia moderna. Hoy la llamaría Sodoma y Gomorra. Aquellos que conocen un poco las Escrituras saben de lo que hablan. Todo está permitido. Todo está permitido. Vemos una triste también indiferencia. Yo veo una triste indiferencia de cristianos que a veces congregan en las iglesias. Son indiferentes frente a la maldad. Totalmente indiferentes frente a la maldad. Cristianos que en su afán de crear puentes con otras personas de la sociedad están dejando entrar en sus vidas costumbres mundanas. Están dejando entrar en sus vidas comportamientos totalmente inapropiados como creyentes. En vez de llevar luz y en vez de llevar a Jesús, llevamos métodos y modas, movimientos que convocan mucha gente, pero no comunicamos el mensaje de esperanza de Jesús. Hoy más que nunca, Dios busca guiar y levantar a personas firmes y valientes, que no se rindan ante las costumbres pecaminosas, resistir el pecado, huir del pecado, que despierten de esta ilusión y que tengan una vida plena. Porque si tienen una vida plena, estarán llenos de Jesús. Mientras tanto, estarán jugando una vida completamente peligrosa, una vida de ilusión. En cualquier momento, Dios te llama a su presencia. Por eso, tampoco busquen este pasaje, estén en Génesis. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso les voy a hablar del modelo de integridad, iglesia, que es más que la honestidad. Y mientras buscan Génesis 39:1 al 6, quiero hacer esta diferencia entre la integridad y la honestidad. Y les voy a contar una breve parábola, por así decirlo. Muchos la conocen porque la he contado. Había un grupo, unas personas que habían ido a estas comidas rápidas, a un McDonald's, y pidieron 2 cajas de hamburguesas. Mientras esperaron, vinieron y le trajeron y se fueron. Hicieron unas 30, 40 cuadras, pararon en una pequeña plaza, se sentaron en un lugar iluminado para comerlos, y cuando abren la caja se encuentran con el dinero y la recaudación de todo el día. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Dicen: no, nosotros no podemos quedarnos con esto, somos honestos, tenemos que volver y devolver este dinero porque no es nuestro. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron al negocio, pidieron hablar con alguien responsable y le dijeron: miren, pedimos unas hamburguesas, y nos dieron la recaudación del día. El gerente estaba con una alegría, no sabía qué hacer, le dio bonos para que pudiesen comer gratis durante un año, les quería agasajar y dice: vamos a hacer una cosa, llamemos a los medios, saquen una foto para que sean los clientes del mes. Y el hombre desesperado decía: no, por favor, no quiero mi hamburguesa y me quiero ir. Me quiero ir. Esta persona honesta se quería ir, había hecho algo muy bueno, porque había ayudado no solamente al gerente, sino a todos los empleados que estaban involucrados. Y aquel que dijo: toma la hamburguesa, se llevó el dinero. Estaba ayudando a esa persona. Era honesto. Pero ¿saben qué? Ante la insistencia del gerente, llegó un momento que este hombre le pide hablarle al oído y le dice: lo que pasa que la mujer que está conmigo no es mi mujer. Este hombre estaba casado y estaba con su amante, era honesto, pero ¿saben qué? No era integro. No había integridad, porque la honestidad no tiene nada que ver con la integridad. Son dos cosas totalmente distintas. Hoy hay muchas personas honestas en diferentes partes de esta ciudad y en el mundo, pero no son íntegros. Dicen creer en Jesús, pero no practican el camino de Jesús. Viven como
compartiendo cosas que no edifican sus vidas y después piden que Dios haga algo por ellos. Para entender lo que significa vivir con convicciones firmes, vamos a ver la vida de José. Fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. José llegó a Egipto, un mundo totalmente distinto a su fe y a su costumbre. Miren, vayan a Génesis 39, 1-6. Vamos a ver a este joven que a pesar de pasar dificultades, la Biblia dice que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Quiero que repitan conmigo antes de leer el pasaje estas palabras. Préstenme atención y repitan estas palabras conmigo, porque son declaraciones de fe. Cuando vos repetís una declaración de fe. ¿Me acompañan? Repitan conmigo esto. Dios está conmigo. Mi vida prospera por su presencia. Porque camino hacia el propósito. Amén. Gloria a Dios. Miren, Génesis 39, 1-6 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Por segunda vez lo vendió. Mas Jehová, el 2, así conmigo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba siendo vendido como esclavo. Había sido traicionado por sus hermanos. Y la palabra de Dios dice que Jehová estaba con José. Que Jehová estaba con José. ¿Cómo puede ser que Jehová esté con José si había sido traicionado? ¿Cómo puede ser que Jehová esté con José si había sido vendido por sus propios hermanos? Y no solo eso, había sido llevado a una tierra que no era suya, lejos de su familia, traicionado por su familia. Dice, y fue varón próspero. Así arranca el texto. Lo dice la Escritura. Y él sigue diciendo, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El 4. Así halló José gracia en sus ojos. Y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó su poder todo lo que tenía. El 5. Aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿A causa de quién era bendecido el egipcio? A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan de que comía. Y era José de hermoso semblante, así como pastor, y de bella presencia. No se ría. Mi esposa dice que soy hermosa. Aunque el lugar era difícil, ¿no? Aunque el lugar era difícil, Jehová estaba con José. Repitan conmigo esto de nuevo. Yo quiero que ustedes repitan porque quiero hacerlos declarar. Porque las palabras que ustedes declaran tienen poder delante del reino. Porque cuando vos confesás con tu boca, decís conmigo, no importa para quién hago algo, mi bendición viene de Dios. Y Él hace que todo me salga bien. Dar un fuerte aplauso a Jesús para su gloria. Resalta el texto, mientras leemos esta palabra, resalta que la presencia de Dios era tan evidente en José, que incluso un pagano como Potifar lo nota. Potifar lo mira y dice, pero este pibe es re propio, todo lo que toca le sale bien, todo lo que toca lo multiplica. Estás sorprendido. A veces nosotros no nos damos
cuenta que cuando vos recibís a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, vos sos igual. Vos sos una persona de bendición. Entonces cuando vos pegás como Miguel un ladrillo, tenés el talento y la capacidad de hacer notar que vos sos alguien que sabe hacer las cosas bien, porque sos de bendición para otros. ¿Saben que hay un detalle fundamental? José era esclavo, pero próspero. José era esclavo en una tierra que no era la suya, pero era próspero. Todo lo que tocaba florecía. Pero las riquezas no eran suyas. Las riquezas eran de su amo. ¿Se dan cuenta? Las riquezas eran de su amo. José logró saber qué cosa. No riqueza, sino posición, favor y comodidad. ¿Por qué? Porque como esclavo, él estaba al frente de una casa y él tenía autoridad sobre otros esclavos. Dios lo había puesto ¿en dónde? En posición. Lo había puesto en favor, lo había puesto en una comodidad. Pero el fruto material de su esfuerzo pertenecía ¿a quién? A otro, a Potifar. ¿Y saben qué nos enseña esto? Su prosperidad en esa etapa de la vida es un testimonio de fidelidad y una escuela de cómo tenía que administrar las cosas. Él estaba pasando por un proceso, era una escuela, porque Dios lo estaba formando. Esto nos enseña que a veces Dios nos permite prosperar en lugares que no nos pertenecen y hacemos que otras personas sean bendecidas por nuestra propia causa. Podemos estar haciendo crecer el plan de otro, sirviendo en una visión tal vez ajena, pero está creciendo. Tenemos que comprender que esto no es una pérdida de tiempo, es el entrenamiento de Dios. Dios te está entrenando. Es el entrenamiento de Dios. La dificultad es trabajar o ayudar a otro. Son en realidad entrenamientos que Dios te corrige, te empieza a corregir de situaciones. Iba a decir otra cosa, pero por eso me detuve. Son formación que hace tu vida, porque te hace hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque Colosenses 3, 23, 24, no lo busquen, vamos a verlo. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿De quién vas a recibir la recompensa? Del Señor recibirás la recompensa. De la herencia, porque Cristo el Señor servís. El Señor siempre está corrigiéndonos y formándonos en la excelencia. Eso es lo que pasa. Si sos confiable en lo que no es tuyo, Dios te prepara para que alcances tus propias metas según su propósito, porque vos recibiste al Señor como Señor y Salvador de tu vida. Entonces ahora todas tus metas, tus sueños, tus anhelos tienen que ir acompañados al propósito de Dios. Muchos se sienten frustrados, iglesia, inclusive acá, porque aunque ven la mano de Dios, sienten que no avanzan, se sienten como que están estancados, como que hay algo que no está pasando, y ven la mano de Dios. Y a veces no la ven, se enojan, pero tienen lo que necesitan. Miren a José. Él no tenía un trabajo que le pagase el salario, no tenía cuenta en el banco, pero tenía el respaldo del cielo. Vos también tenés el respaldo del cielo, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para liberarte de la prisión de oscuridad, y que vos puedas vivir en este mundo temporal, tomado de la mano de Jesús de manera totalmente distinta, pero tenés que creer fielmente en su palabra. Dios lo estaba posicionando a José. Esa dificultad de no tener todavía lo propio es parte del proceso de la corrección divina. Y muchas veces nosotros no tenemos el sueño que estamos buscando, pero es parte del proceso de la corrección divina para tu vida. Dios te enseña a manejar y administrar lo ajeno, para que cuando llegues sepas
Cuando llegue lo tuyo, sepas manejar y administrar lo tuyo. Tu bendición hoy es tu testimonio y tu preparación. Esa es tu bendición hoy. Es tu testimonio y tu preparación. No lo tomes a menos, no te parezca poco esto, porque el Señor en el momento oportuno derramará de su presencia y te dará completamente todo lo que vos realmente necesites, conforme a su riqueza y gloria. José, el siervo esclavo, iglesia, era un siervo porque estaba en servicio, y era un esclavo, no tenía salario. No se quejaba por hacer rico Potifar. Decía, pero mirá, le hice esto, mirá que bien quedó, pero no es mío. Hacía otra cosa y decía, mirá lo que es esto, pero su casa no es mía. No se ponía a quejarse. Cuando nosotros tenemos expresiones de que cuando tocamos algo y decimos, pero ¿por qué hago tanto esfuerzo por lo que gano? Por el poco dinero que gano, me voy a esforzar aún más. Vos tenés que entender que vos tenés autoridad y respeto de parte de Dios. Por lo tanto, todo lo que haces, tenés que hacerlo como para el Señor. Entonces, cuando vos lo haces para el Señor, la recompensa viene de parte de Él, no de tu empleador, no de la persona que vos esperás que te lo dé, sino que va a venir de parte de Dios, porque el que está observando es el Señor. Porque en tu vida es un fiel testimonio de que sos cristiano. Y los cristianos hacen las cosas con excelencia. Cuando vos estás en el colegio, estás en tus estudios, estás en tu carrera universitaria, estás en tu trabajo, estás en tu descanso, Dios te está observando para poder darte lo que realmente te pertenece. José. ¿Saben la excelencia que José hacía? Sabía José que su verdadero jefe era Dios. Él sabía que su verdadero jefe era Dios. José ganó autoridad, ganó respeto, ganó posición. La posición es lo que te abre puertas, iglesia. La posición delante de Dios es la que te abre puertas. La que te marca el rumbo hacia el propósito divino. Dios estaba con José, iglesia. La casa del egipcio fue bendecida. Nosotros somos portadores de una bendición que desborda hacia los demás. Vos tenés que estar seguro que también, igual que José, sos portador de la misma bendición. Y cuando vas a la casa de alguien a hacer tu trabajo o ejecutar en tu trabajo una tarea, vos sos portador de una bendición, no sos un empleado más, no sos igual que el resto, porque vos llevas a Jesús dentro de tu propia vida. Entonces sos de bendición. Si estás en un asilo de anciano, no solamente lo haces por amor a la persona, no lo haces por trabajo, sino que lo haces por amor. Si estás en una actividad que vos desarrolles, vos lo haces porque te sentís feliz de hacer lo que te gusta, porque todo lo que haces lo haces como para adorar a Dios. ¿Saben? Dios no te va a llevar nunca al propósito final sin antes corregir tu vida hacia el camino correcto. Porque eso es escuela, es la escuela. José aprendió a gobernar una casa antes de gobernar un imperio. Por eso, en Génesis 39, 7, 12, vamos a hablar de lo que les dije. ¿Qué cosa? La integridad ante la tentación. 39, ahí el mismo, 39. De 7 al 12, sigan viendo que tienen Biblia, en Biblia. Quiero que la tomen, más allá de que está proyectada. Y los que no la tienen, quiero que me acompañen con la lectura. Miren, Génesis 39, 7 al 12 nos cuenta: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Sigamos. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, nada le había reservado el jefe, nada me ha reservado, sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Sigamos. Y dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. ¡Wow! ¿Entienden este pasaje? ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Dice José. Y pecaría contra Dios. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José tiene la definición clara del mal. Decí conmigo, tengo la definición clara del mal. Él tenía la definición clara del mal. José no ve la oferta de la mujer de Potifar como una oportunidad. Dijo, wow, soy un galán, la rompo, esta es mi oportunidad. No la ve como una oportunidad o una debilidad humana. Ay, yo soy débil, a mí las tentaciones, cuando se me presentan, lucho, pero no puedo. No. ¿Qué es lo que dice? Sino como un gran mal. Si vos no tenés clara definida lo que significa el pecado, siempre vas a estar cayendo en él. Siempre vas a estar cayendo en él. Si vos no sabés lo que es pecado, viene la tentación, viene el deseo, viene el impulso, pero vos decís, ¿cómo podría ser este gran mal? ¿Cómo podría pecar contra mi Dios? ¿Cómo podría ofender a mi Padre? ¿Por qué? Porque Dios te rescató, murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él sufrió latigazos en su espalda para que vos tengas acceso al reino eterno y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, él, José, aunque Cristo todavía no había venido, él sabía que el Padre era lo mejor que tenía y que él estaba ahí por gracia de Dios. Y a pesar de que Jehová estaba con José, sus hermanos no le entendieron. A pesar de que Jehová estaba con José, recibía tentaciones. A pesar de que Jehová estaba con José, sufría injusticias. Porque como decía Pablito al principio, Jesús cuando vino lo reveló. En este mundo va a haber aflicciones, pero confía, yo lo decía. Eso te dijo Jesús. Y yo te digo hoy, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener dificultades. Esa es la realidad espiritual, esa es la verdad, no es la mentira. Yo no te voy a dar un mensaje que no es real, te voy a compartir la palabra, pero tengo un Dios que tiene poder y autoridad, que dice que todo lo que pidas al Padre creyendo lo vas a recibir. Si vos estás enfermo, Él te va a sanar. Si vos estás pasando una situación difícil, familiar, Él va a obrar en tu vida, pero necesitas reconocer el mal para que doble, para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste. Porque si vos seguís jugando con el pecado, sos como un Sansón. Todo el día estás cayendo en el mismo pozo. Y me caí porque soy débil y humano. Para Él, el mal no es normal. Muchas veces nosotros tomamos el pecado como algo normal. Es normal, estaba solo, era joven, era esclavo. El mal es un pecado contra el orden establecido por Dios. Cuando vos te ponés firme contra el pecado, las bendiciones te alcanzarán. En el mientras tanto, simplemente recibirás migajas de Dios, porque no se desata la bendición. Hoy hay muchos recibiendo migajas, iglesias llenas recibiendo migajas, pero no reciben la plenitud de Cristo como muchos de ustedes, porque ustedes interpretaron que el pecado es el pecado y el mal te separa de Dios. No juzgás, pero mientras juegues, mientras te hagas el inocente, mientras te hagas el inocente, mientras quieras decir, bueno, soy joven, soy esclavo, ya soy veterano, caí porque soy grande.
No. Ese mal no solo dañaría a su amo terrenal, José identifica que la ofensa final es contra Dios. La interpretación de este pasaje nos enseña que José no estaba sujeto a su situación como una excusa para justificarse. Bueno, soy joven, solo pasó. No. La integridad no es negociable, iglesia. Si vos querés sentir la mano de Dios en tu vida, la integridad no es negociable. No alcanza con ser honesto. En Egipto había una cultura totalmente destruida, como esta sociedad. Pero en el medio estaba José. José mantenía sus principios. José mantenía sus valores y principios. Por eso es importante que hoy te lleves esta palabra. Tenés que tener esos valores y esos principios incorporados. No interpretes el pecado como algo normal, porque si vos mantenés ese pecado como algo normal, siempre estarás cayendo. Siempre en el mismo error. El aprendizaje, ¿saben cuál es acá? Es la capacidad de llamar las cosas por su nombre. Vos tenés que empezar a llamar las cosas por su nombre. José no adornó la tentación, la etiquetó como ¿qué? Como un mal. La etiquetó como un mal rotundo para poder huir de él. Cuando él la etiqueta como un mal, ¿ustedes se creen que un joven como él, ustedes se creen que la esposa de Potifar era fea? Ustedes era una mujer de una posición de alta posición. ¿Ustedes se creen que esa mujer no podía tener todo lo que quería? Y ella dijo, este es un esclavito. Este es un esclavo. Está bajo mí. Sus valores actúan como un filtro, iglesia. Tus valores tienen que actuar como un filtro. Fuiste a la escuela y me decís, bueno, la escuela, son muchos contra mí. Yo estoy solo. Tus valores son el filtro. Hoy vos fijate que una persona que comparte principios totalmente distintos, y no digo palabras para que no cancelen lo que voy a decir, pero hoy no se atreven a decir que son gays, que andan saltando como gatos, como perros en una plaza, y no les da vergüenza. Y hacen otras cosas peores. Y vos que tenés a Cristo en tu corazón, que el Señor te otorgó salvación y vida eterna, que vos sos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para adquirir las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo tenés metido en los bolsillos, seguís escuchando música pagana, seguís atrapado, mirando las malas noticias, tratando de ver, la política. Una cosa es informarte de empezar a declarar palabras negativas. ¿Cómo va a tomar con la casa? Están todos malos, son todos. No. El aprendizaje está en la capacidad de llamar las cosas por su nombre. La etiquetó como un mal rotundo para poder huir de él. ¿Saben? A veces queremos la gratificación inmediata. El pecado te da una gratificación de forma inmediata. Y es por eso que nosotros tenemos que escapar de ese pecado. Porque a veces venimos tan cargados con tantos problemas que encontramos como una salida. Encontrar que personas dicen, bueno, voy a fumar un puchito. Y bueno, yo me merezco hoy embriagarme. Hoy merezco drogarme. Hoy merezco tener un roce con alguna o alguno. Hoy merezco nada. Es pecado etiquetar mal como mal para poder huir de él. José pudo resistir porque ya había decidido en su corazón que era lo correcto. Nosotros tenemos que ya decidir en nuestro corazón que es lo correcto. No lo decidió en el momento de la tentación. Sus valores ya estaban definidos. Sus valores estaban definidos. Nosotros tenemos que definirnos. Cristo sabe cuál es tu dolor. Cristo sabe cuál es tu necesidad. Cristo sabe cuáles son tus angustias. Cristo sabe cuáles son tus problemas que estás atravesando. Él conoce tus enfermedades. Él conoce tus inseguridades. Él conoce tu situación. Él conoce tu situación económica quebrada. Sabe que no te alcanza el dinero. Él reconoce todo.
jugando con el pecado. Estás sin trabajo, pero si se me cruza la oportunidad de hacer algo inapropiado. ¿Saben cuál es la enseñanza para nosotros? Es ser conscientes del mal. Tenemos que ser conscientes del mal. ¿Cómo clasificar lo que te rodea? Vos preguntate, lo que me rodea, ¿cómo lo clasifico? Mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela, porque decimos amigos, vamos a decir mi amigo de la escuela. Es una palabra muy fuerte, amigo. La Biblia dice que hay amigos que son como más que un hermano, dice el proverbio. Entonces a veces mis amigos, mis amigas, pero es lo que realmente son. ¿Cómo clasificás lo que te rodea? Si no podés identificar el mal, vas a terminar cayendo. Y si vos caes, se rompe la comunión. Y si rompes la comunión, se pierde esa relación con Dios. El mal es un obstáculo para el propósito que Dios tiene para con tu vida. Dios tiene un propósito para vos. Él ha diseñado un propósito para vos. Hay un plan diseñado para tu vida. Él escribió tu destino. Él dibujó tu destino. Él ya lo tiene ahí. José entendía que ceder a ese gran mal detendría el proceso que Dios estaba llevando en su vida. Si vos entendías esto, no vas a detener el proceso que Dios tiene para con tu vida. Huir no fue cobardía. ¡Qué cobarde yo! Huir no fue cobardía. Fue la máxima expresión de su valor. El respeto que él tenía a Dios. Ahora vamos a otro punto. Fidelidad en medio de la prueba. Génesis 39, 20, del 23 al 20. Dice, ¿me acompañan? Génesis 39, 20 al 23. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel. ¿Fue injusto? Hay injusticias en el mundo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel, pero, el 21, decí conmigo, pero Jehová estaba con José. ¿No lo creen? Acá está escrito, vamos a decir lo mismo. Pero Jehová estaba con José. Y dice, y le extendió su misericordia. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo injusticia. Y entonces Dios extiende su misericordia. Y le dio gracia, dice, ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, pero no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y yo, que hacía Jehová, y todo lo que hacía, prosperaba. ¿Nota? Ante una injusticia que estaba en el lugar que no tenía que estar. Pero José en ningún momento se quejó, no dijo, pero Dios, no dice la Escritura, y José, después que llega a la casa, dijo, Dios, al final es lo que vos me dijiste y terminé acá. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo que Dios nos dice y decimos, pero Dios, vengo haciendo todo bien, ¿y dónde estoy? Vengo haciendo todo bien, pero ¿y a dónde estoy? Muchas veces tenemos esa actitud, en cambio no solo la tuvo, vos no tenés que tenerla. Esto es una enseñanza. Este pasaje es la evidencia de que todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. La cárcel no era el destino de José, pero era una parada necesaria, iglesia. Acá aprendemos que hay situaciones en la vida que nos acercan más a Dios a través de estas circunstancias. José ha aprendido a manejar crisis en esta situación. Lo preparó para gobernar. Lo estaba preparando para gobernar. Dios te está preparando algo, mujer. Para algo Dios te está preparando. Si a mí, sí, a un varón, a un joven, a un adolescente, Dios te está preparando. A mí, sí, a vos. Vos sos alguien importante para Él, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Sos el reflejo de Él.
no sos cualquier cosa. Por eso Él vino por vos. Por eso es importante entender este principio. No solamente son palabrerías, sino que es palabra de Dios. A veces en el lugar equivocado, con el Dios correcto. A veces estás en el lugar equivocado, pero con el Dios correcto. Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Podés estar en un lugar de dolor o de injusticia, pero si Dios está con vos, si Dios está con vos, ese lugar se convierte en bendición. Se convierte en bendición porque Él recibió un favor. El jefe de la cárcel lo pone a cargo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hostigaba a la gente? José hacía todo como para Dios. Entró en la justicia a la cárcel. Entonces a veces Dios te usa en lugares. No te digas qué desgracia porque estoy acá. Pregúntate por qué Dios me viene acá. ¿Cuál es mi misión? A ver, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Saben que lo que te pasa ahora no es tu destino final? No es tu destino final. Lo que te está pasando ahora no es tu destino final. Es tu proceso. Es tu proceso y tienes que superarlo. La cárcel fue el lugar donde José conoció a quiénes: el copero y el panadero del rey. Si no hay copero, si no hay panadero, no hay palacio. Las dificultades no te detienen, te transportan. Miren, la fidelidad en la prueba. Aunque José estaba preso, seguía siendo fiel a Dios y era servicial con los presos. No esperaba salir de sus problemas para empezar a servir a Dios. No, él servía donde estaba. Muchas veces nosotros decimos, bueno, cuando yo salga de esta situación, voy a empezar a comprometerme con Dios, a empezar a servir. No, él servía en la cárcel. Porque tus dones, tus talentos son irrevocables. Vos estás en esa condición de no servicio porque vos decidís hacerlo. Pero Dios quiere que vos pongas en práctica tus talentos y tus dones, porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Y no importa la edad que tengas, Dios te quiere despertar, porque vos sos importante con la edad que vos tenés. La fidelidad en la prueba, aunque José estaba preso, seguía siendo fiel a Dios. Y no esperaba salir de esa situación para empezar a servir. Empezó a servir ahí. Sirvió en medio de la dificultad. Y Dios lo iba a llevar al propósito. Si Dios está con vos en la crisis, es porque te está preparando para lo que viene. Mientras José servía en la cárcel, Dios estaba activando un don en él, de interpretación de sueños. Empezó a interpretar sueños. José no interpretaba sueños. José era un soñador, ¿se acuerdan? Él era un soñador, no interpretaba sueños. Entonces empezó a interpretar sueños, porque viene el copero y el panadero del rey, y aunque le pide al copero que no lo olvide, ¿por qué? Porque le interpreta el sueño y al panadero le dijo, mira, mañana a tal hora te van a cortar la cabeza. Y al copero dice, a vos te van a restablecer. Y dice, por favor te pido que te acuerdes de mí cuando vayas a ver el rey. Génesis 4:23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Miren, lo olvidó. De repente el escenario cambia. El faraón tiene un sueño muy perturbador. 7 vacas gordas que son devoradas por 7 vacas flacas. Y nadie en el reino, ni los más sabios, pueden explicarlo. En ese momento de crisis es donde el plan de Dios se activa y se acelera, porque el copero por fin recuerda. Miren lo que dice Génesis 41, del 9 al 12. Acompáñenme en su Biblia o miren acá, miren. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo. Alguien se va a acordar de vos. Alguien se va a acordar de vos. Me acuerdo, pero que bien, como acá. Me acuerdo hoy de mi falta, y cuando Faraón se enojó contra su siervo y nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia,
a mí y al jefe de los panaderos. Y el 11, y él y yo tuvimos un sueño, y la misma noche cada sueño tenía su propio significado. El 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, un don nadie estaba ahí. No un jefe, no era un siervo, un esclavo, que estaba a cargo del capitán de la guardia, un nadie. Y se lo contó, y nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¡Wow! Muchas veces te sentís en una prisión. Muchas veces te sentís en una prisión. Sentís que el tiempo pasa, y nadie te ve, y nadie se acuerda de vos, pero tenés un potencial guardado que Dios mismo depositó en tu propia vida. Está ahí ese potencial. Esa persona, como pues sos vos. Podría ser vos. A veces no nos damos cuenta o no dimensionamos lo que tenemos dentro de nuestro. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes Espíritu Santo. Vos tenés poder y autoridad. Solo falta que llegue el momento de que vos decidas hacer la voluntad de Dios. En que Dios te haga lo que tiene que hacer en el momento oportuno. Y Génesis 41-38, como para ir cerrando, dice, y dijo Faraón a sus siervos, porque le interpretó el sueño Faraón, yo lo salté, le interpreta el sueño Faraón, y Faraón, imagínate, habían estado todos los intérpretes, agoreros, magos, le consultó a todos, y nadie sabía lo que había soñado el rey. Y lo llaman el esclavo, imagínense, tenía el esclavo, jovencito, lindo, fachero, pero el esclavo entra así como el pastor, camina. Sí, Faraón le dice el sueño y se lo interpreta. Y le dice, tiene que poner a alguien responsable para que se haga cargo de esto. Eso le dijo, que interpretó el sueño como siempre. Y dijo, bueno, me voy a ir nuevamente a mi celda a seguir a cargo de él. Y dijo Faraón, a mí se me dice la piel cuando escucho esta palabra, porque este sos vos, esta es cada una de tus vidas. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. ¿No hay entendido ni sabio como tú? El 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Lo puso sobre todo. Merece un aplauso a esta manifestación de poder de parte de Dios. Es el cumplimiento del propósito, llegó al propósito. Todo un proceso para llegar al propósito. Faraón reconoce que no hay nadie como él a ese nivel. Reconoce por qué. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ese mismo Espíritu está hoy entre nosotros, porque se llama Espíritu Santo. Y hoy no tenemos que ser como José, porque antes había ungidos especiales. Hoy todos son ungidos. Vos podés ejecutar la obra de Dios, ejecutar el plan de Dios y poder modificar tu vida siempre y cuando vos te pongas en el propósito. Señor, ¿qué querés que yo haga? Estoy acá a tu servicio. Y el Señor te empieza a abrir puertas y te provee lo que vos necesitas. ¿Por qué? Porque estás en el propósito. En un instante José pasa de ser un número en la cárcel. ¿Ustedes entienden esto? Pasa de ser un siervo, pasa de ser un esclavo, pasa de ser un don nadie a ser el segundo de Egipto. El segundo de Egipto. Recibe el anillo real, vestiduras de lino fino y la autoridad absoluta sobre todo. Lo que Dios le había mostrado en sueños atrás, finalmente se manifiesta. ¿Saben? La traición de sus hermanos, la venta como esclavo, la falsa acusación de la mujer de Potifar y los años de olvido en la cárcel no fueron accidentes, era parte del camino. Lo que a vos te está pasando es parte del camino para llegar al potencial mayor de lo que Dios tiene para tu vida. Y vos decís, a mi edad, sí, también es para vos. Yo siendo tan jovencito, sí, también es para vos. Dios permitió cada parada para corregir, pulir y preparar a José.
está preparando, Dios te está puliendo. El propósito final no era solo salvar a José, sino usar a José para salvar a la nación y a toda su familia, porque después se encontró con sus hermanos. No lo vamos a leer este domingo, lo vamos a leer el domingo que viene. Era necesario llegar a lo que Dios quería hacer con su vida. Muchas veces nosotros lloramos por el camino que estamos andando. Nos sentimos que sufrimos muchas injusticias y las cosas no nos salen bien. Nuestros hijos se rebelan. Nuestros padres no nos comprenden. Nuestros familiares nos dejan solos, nos abandonan. José no llegó al trono por casualidad, llegó porque permitió que Dios lo formara en cada etapa. Tienes que permitir que Dios te siga formando. José no llegó al trono por casualidad, iglesia. Llegó porque permitió que Dios lo formara en cada una de las etapas de su vida. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad hoy? Ser fiel, ser leal, apartarte del pecado. No decir, bueno, soy joven, peco, de vez en cuando arranco. Y bueno, estoy muy estresado y necesito un escape. No. Es que el estrés me lleva a ver algo inapropiado en las redes sociales. No. Es que el estrés me lleva a generar, no, es pecado, identificar el mal. El mal tiene que identificarlo, así como José no llegó al trono por casualidad. Él se mantuvo firme en los principios y entonces Dios acelera. Tu responsabilidad debe ser fiel, leal, en el lugar donde estás, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, sabiendo que Dios está usando esas circunstancias para llevarte a lo que ya diseñó para tu vida. Y el desafío de esta semana para vos, te desafío a que hoy cambies tu manera de pensar. No te sientas a decir, no sirvo para nada, siempre que emprendo algo, fracaso o algo me sale mal. No, todo lo contrario, porque fíjate lo que hiciste. Fuiste de bendición para otros. Fuiste de bendición. Y vos vas a ser de bendición. Decí conmigo, yo soy de bendición. Para otros y para mi propia vida. Gloria a Dios. Decí conmigo, Dios me está llevando a través de este proceso hacia mi bendición. Amén. ¿Lo crees? ¿Tenés fe? Tomalo, apropialo para tu vida. ¿Saben? Llegar al propósito final requiere pasar por el proceso, iglesia. Quitar la queja, quitar el enojo. Dios no se saltó ninguna etapa con José, porque cada una de las etapas era importante, era vital. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana lo verás como una herramienta que Dios usa para bendecirte. Tu historia termina en el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. No tomes el pecado como algo normal. No permitas el pecado como papá, como mamá en tu casa. Lleva a tus hijos a Dios. Bueno, queda fuera. Hoy muchos, hay algunos que hoy están sin sus papás a casa. Pero están para fiel, como siempre. Tal vez no entendiendo mucho, pero están acá. Y hoy hay muchos papás que no están con sus hijos. Y tenemos solo 2 horas para adorar a Dios. Instruye al niño en su camino, pero cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque Jesús, como decía Ana al principio, hay poder en el nombre de Jesús. Y si vos no crees que hay poder en el nombre de Jesús, nada puede transformarse en tu vida. Vamos a orar, pongámonos de pie, iglesia. Pongámonos de pie, vamos a orar juntos. Esta es una noche de victoria, esta es una noche de declaración de autoridad. Todo va a empezar a cambiar a partir de hoy, porque la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Vamos a orar todos juntos, no se distraiga nadie. Los que puedan cerrar los ojos, cierren los ojos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, todos. Cierren los ojos, presten atención.
atención, no se distraigan con nada. Después nos recreamos con cualquier cosa. Ahora, buscad la presencia del Rey de Reyes. Ora conmigo, Padre, gracias por revelarme hoy que todo lo que he vivido, estoy viviendo, es el camino para llegar a lo que tú quieres hacer. Decirlo, es el camino para revelarme lo que tú quieres hacer con mi vida. Perdóname por quejarme de mi proceso. Gracias por enseñarme a ver tu mano en medio de la dificultad. Confío que me estás corrigiendo y posicionando para el propósito final. Recibo tu bendición y tu paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjame orar por vos. Señor Jesús, José entendía que su excelencia en el trabajo y su respeto por la autoridad terrenal nacía de la lealtad hacia ti, Señor. Entiende, Señor amado, que la iglesia en este tiempo necesita que a través de tu Espíritu Santo tú te le reveles a ellos en este momento, para que sean leales, lealtad absoluta a ti, Señor, para que el propósito en sus vidas se cumpla. Ahora, Señor, me vuelvo contra todo espíritu de miseria, contrario a la palabra del Rey. Declaro prosperidad económica sobre cada vida, porque es parte de la bendición. Declaro sanidad en sus cuerpos. Declaro en sus vidas hoy libertad absoluta. Las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda autoridad demoníaca es cortada por el poder de Dios. No hay nada que se oponga a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estás enfermo, hoy serás sanado. Si hay problemas hoy o dificultades para entender la palabra, hoy declaro sabiduría sobre tu vida. Señor, derrama sabiduría, derrama entendimiento, derrama comprensión de tu palabra. Que no abandonen, Señor, en este tiempo, sino que se cumpla la palabra, que sean leales a ti. Decide conmigo al Señor: Señor Jesús, declaro mi lealtad absoluta a Jesús, Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, gracias por este momento. Entrego tu iglesia en tus manos, a cada joven, a cada adolescente, a cada familia, a cada esposo.